Asesinos. Sin duda alguna, una de las palabras que causan terror con solo escucharla. Existen relatos tan fuertes con los que podrías asustar desde un niño pequeño hasta un hombre con mucha experiencia. Personas con trastornos, algunos con deseo de sangre y otras con un simple gusto por las historias de terror. Hoy, en Historias para no dormir, les presentamos los 3 mayores asesinos en serie de la historia. En último lugar, tenemos a uno con más de 193 víctimas confirmadas, y quién sabe cuántas más sin confirmar. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita. De esta forma, no te perderás ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos con el video. Número 1. Jack el Destripador. Oh, Jack. ¿Quién no ha oído hablar de Jack el Destripador? Es cierto, tal vez no sea el mejor asesino teniendo muchos contrincantes queriendo el puesto, pero sin lugar a dudas, es uno de los más sanguinarios de todas las épocas. Los asesinatos perpetrados por Jack el Destripador son una buena referencia de cómo era la zona este de Londres en los tiempos victorianos. La llegada masiva de inmigrantes irlandeses, rusos y de otros países del este de Europa colmó Londres hasta llevarla al punto de la sobrepoblación. Las condiciones de vivienda y hábitat rozaban prácticamente la pobreza. Los crímenes, el alcoholismo y la prostitución también eran bastante comunes en el este de Londres para esa época, por lo cual dieron a la zona una mala reputación, caracterizada por la inmoralidad y el pecado, que luego fueron personificadas en Jack el Destripador y sus crímenes. Pero, ¿por qué era tan famoso? Los periódicos de aquella época se enamoraron completamente de esta historia. Los asesinatos contaron con una gran cobertura de los medios, tanto locales como regionales y extranjeros, logrando que la historia fuese conocida alrededor del mundo. Algunos casos logran captar la atención pública y que todos se interesen en lo que sucede, tal como ocurrió con el caso de O.J. Simpson en la década de los 90. El nombre Jack el Destripador, que fue posiblemente creado por algún periódico, reafirmó la infamia de este criminal y lo convirtió en una figura de culto. Aún más importante, los crímenes empezaron a percibirse como el resultado del caos social y el desorden de la era victoriana y del East End de Londres específicamente. Hay 5 víctimas de Jack el Destripador que se cree fueron asesinadas en el lapso de 12 semanas, todas ellas prostitutas, y excepto una, todas fueron brutalmente mutiladas. Las víctimas fueron las siguientes: Mary Nichols, 31 de agosto de 1888, fue descubierta en Box Row, actualmente Dorward Street, Whitechapel. Annie Chapman, 8 de septiembre de 1888, descubierta en el patio trasero de 29 Hanbury Street, Spitalfields. Elizabeth Stride, 30 de septiembre de 1888, descubierta en el Dotfields Yard de Berners Street, actualmente Henrik Street, Whitechapel. Catherine Eddowes, 30 de septiembre de 1888, descubierta en Mitre Square en la ciudad de Londres. Mary Kelly, 9 de noviembre de 1888, descubierta en su casa 13 Miller's Court de Dorset Street, Spitalfields. Mientras muchos creen que el destripador murió, fue encarcelado o emigró luego de esos 5 asesinatos, los oficiales de la policía añadieron posteriormente 4 víctimas más a su lista. Rose Millet, 19 de diciembre de 1888, descubierta en Clark's Yard, High Street, Poplar. Alice Mackenzie, 9 de julio de 1889, descubierta en Castle Alley, Whitechapel. The Pinchin Street, Torso, 10 de septiembre de 1889, descubierto en Pinchin Street, Whitechapel. Francis Coles, 13 de febrero de 1891, descubierta en Swallow Gardens, Whitechapel. Las extensas investigaciones policiales, los registros y expedientes creados y la amplia cobertura mediática nos permiten tener una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Pero a pesar del arduo trabajo realizado por las autoridades y las más de 2,000 personas que fueron entrevistadas, la policía nunca halló al culpable. Otro aspecto del caso que ha generado bastante interés
son las cartas enviadas por el asesino a la policía y a los periódicos. La más famosa de estas cartas fue titulada Querido Jefe y estaba firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad. Señoras y señores, Jack el Destripador, un asesino tan despiadado como inteligente. Número 2. Barba Azul. Entre los grandes criminales de la historia, Barba Azul es uno de los más conocidos. Sin embargo, muchos no saben la historia del verdadero Barba Azul. Inmortalizado por Charles Perrault en su cuento que todos conocemos de memoria, Barba Azul tiene su origen en un caso real sucedido en la Edad Media. Su nombre fue Gilles de Rey. Gilles de Rey fue uno de los más fieles compañeros de Juana de Arco, con quien llevó a cabo la toma de Orleans. Por ese lado, un modelo. Pero la otra cara de Gilles de Rey fue la del gran criminal de niños, el gran infanticida después de Herodes, aunque por causas diferentes. Nadie supo nada hasta que, por otros motivos, brujería, magia, etc., Gilles de Rey fue detenido. La encuesta sobre su vida descubrió el asesino de unos 40 niños, desaparecidos enigmáticamente y cuyas madres buscaban inútilmente. ¿Cómo sucedió todo esto? En la Bretaña francesa, Gilles de Rey poseía sus castillos como noble que era. Se casó y al poco tiempo dejó a su mujer en uno de ellos mientras él se dedicaba a su vida extraña y pintoresca. Unos ciertos criados o recaderos reclutaban niños de las cercanías. Llevados a presencia del gran Gilles, este empezaba sus suplicios, les colgaba boca abajo, les azotaba, les martirizaba. Cuando ya estaban presos del pánico y el terror, escribe Villeneuve, el mariscal les hacía descender de sus suplicios, les cogía en brazos y los acunaba, simulando así protección en contra de los verdugos del horror que les hacían toda clase de torturas. De este modo, el gran sádico ganaba la afección de los pequeños, prometiéndoles que él haría todo por liberarles de sus manos. Los niños sonreían como si hubieran realmente visto abrirse la salvación. El mariscal buscaba demoníacamente estos gestos mezclados de dulzura y terror. En esta situación, les cortaba el cuello y se refusilaba con su sangre. El autor de los mayores horrores del sadismo fue quemado en la plaza pública de Nantes ante la multitud en el mes de octubre de 1440. Número 3. Luis Alfredo Garavito, la Bestia. El hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos tumbados uno al lado del otro con las manos atadas y decapitados hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigadores llevó a dar con la clave del dantesco descubrimiento. Estaban ante un peligroso pederasta y asesino en serie. 5 niños tardaron en percatarse de que las cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia tenían un único responsable. ¿Adivinas quién es? Luis Alfredo Garavito, la Bestia. Su detención, tras el intento de rapto a otro menor, hizo que terminase confesando cerca de 200 crímenes, todos ellos bien documentados en su agenda negra del horror, y que fuese condenado a 40 años de prisión. Presumiblemente, Garavito saldrá en libertad en 2023 tras cumplir las 3/5 partes de su pena. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en el pueblecito colombiano de Génova, donde se crió con 6 hermanos y con un padre, Manuel Antonio, del que jamás recibió afecto alguno. Todo lo contrario, las palizas fueron la tónica habitual. Incluso sufrió toda clase de torturas, quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, golpes con palos mientras lo ataba a un árbol, etc. Estas vejaciones no fueron el único trauma que Luis Alfredo tuvo en su infancia. Un amigo de la familia lo violó con 13 años y tiempo después, el muchacho trató de vengarse contratando unos sicarios. A partir de entonces, la víctima se convirtió en verdugo y desarrolló una personalidad agresiva, iracunda, psicótica y paranoica, sumada a una fuerte atracción sexual hacia los niños. De hecho, a los 14, cometió su primer intento de violación. Acorraló a un pequeño de 5 años, pero lo descubrieron. Aquella pedofilia desembocó en una ola de crímenes que emergió cuando Garavito contaba con 35 años.
Cuanto más torturaba a sus víctimas, más placer sexual sentía. Antes de comenzar su carrera criminal, el colombiano llevaba una aparente vida normal, ejerciendo como vendedor ambulante de estampitas religiosas. El pederasta finalmente cruzó la línea en 1992, una época en la que Colombia se encontraba sumida en una guerra civil donde miles de ciudadanos lo perdieron todo, acabaron en la calle y por la que cientos de niños se quedaron huérfanos. Estos serían el blanco perfecto de sus abusos, nadie los echaría en falta si desaparecían. Finalmente, el 22 de abril de 1999, un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, torturado y bajo tierra. Garavito lo raptó en media calle y tras llevarlo a una zona boscosa, empezó a besarlo y a intimidarlo. Los gritos de la víctima alertaron a un sin techo que no dudó en tirar piedras al pederasta para espantarlo. Así fue como el infante escapó y la policía detuvo al fin a Luis Alfredo Garavito. Entonces, ¿qué crees tú de todos estos hechos? ¿Crees que se merezca el puesto del mejor asesino en serie de la historia? ¿O conoces a alguien más con mayores logros que él? Si es así, no dudes en depositarlo en la caja de comentarios. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse y activar la campanita. Estarían ayudando mucho a seguir trayendo contenido de calidad. No se olviden comentar qué les ha parecido. Esto es Historias para no dormir. Y nos vemos en otra noche de terror.